Existe una forma un poco menos amigable y menos sencilla de interpretar los errores, que es lo que sucede en el momento de compilación, es decir, inclusive con la existencia de errores, quizás porque no nos dimos cuenta, porque somos un poco tercos, no lo sé. Enviamos nuestro código a compilar y evidentemente si tenemos errores de sintaxis o cualquier otra cosa, la compilación va a fallar. Por supuesto existen otro tipo de errores que son errores en tiempo de ejecución, etc. Sin embargo, de eso no vamos a hablar ahora. Lo que es importante es cómo identifico un error que me está dando a entender el compilador propio. Y bien, a veces es fácil y otras veces no lo es tanto. De hecho, mi recomendación es siempre utiliza un entorno de desarrollo en la medida de lo posible, sé que a veces no es posible, que te ayude a resolver ese tipo de errores como vimos en la clase anterior. Sin embargo, muchas veces es posible que en nuestra universidad nos indiquen o nos exijan utilizar un entorno de desarrollo específico que quizás no nos muestra los errores de una manera muy amigable o quizás por alguna u otra razón tenemos que compilar directamente un código fuente y obtenemos errores y no vamos a saber cómo resolverlos. Entonces lo que voy a mostrar ahora es justamente cómo interpretar en la medida de lo posible los errores que el compilador nos muestra al momento de tratar de compilar nuestro código fuente. Si volvemos entonces al ejemplo con el que quedamos en la clase anterior, vamos otra vez a cometer algunos errores. Voy a poner esto en minúscula, voy a eliminar el punto y coma, voy a cambiar otra vez el nombre de esta función, de hecho esta también la voy a poner en minúscula. Y guardamos, simplemente presionando control S o simplemente yendo a archivo guardar y ejecutamos, pues NetBeans nos va a decir es que no hay una clase principal para ejecutar. Y eso está muy bien, porque recordemos que el método main necesita que esto sea un string. Guardamos, pero aún tenemos algunos errores, aún así vamos a ejecutar. Y de nuevo nos dice, bueno, hay algunos errores, aún así usted está seguro que desea ejecutar. Nosotros vamos a decir que sí, digamos que somos un poco tercos o digamos que por alguna razón NetBeans o nuestro entorno de desarrollo no nos lo indica, entonces lo ejecutamos y vemos un error. Y dice, hubo una excepción en el hilo principal, en el main. Usualmente el main es el primer hilo que se genera, es como un flujo de ejecución que es el que arranca justamente con el método main. Y fue un error en tiempo de ejecución y dice que el código fuente es incompilable porque tiene un error en la simbología. Y de hecho nos dice system.out.print. Y aquí es donde viene lo importante. Nos dice, el error está en mi primera clase, punto, el método, en este caso es el método main, y nos indica con exactitud la línea. Dice, mi primera clase, punto Java, 2.14. De hecho, lo que voy a hacer ahora es aumentar un poco el tamaño del texto, simplemente presionando control arriba, para que podamos ver bien esto. Y nos dice entonces que la línea con el error es la línea 14. Y en efecto, tenemos la 13, esta es la 14 y es justamente ahí donde está el error. Es posible que la parte más importante del error sea esta, que es casi la del final, donde nos dice dónde está ubicado el error, lo cual nos da una gran pista porque podemos llegar directamente a esa línea y buscar dónde está el problema. Entonces nos damos cuenta que nos falta el punto y coma. Y supongamos que ejecutamos de nuevo. Y otra vez tenemos un error. Y nos dice, otra vez, ¿qué pasa? Otra vez tenemos problemas en system.out.print. Nuevamente en la línea 14. Pero ya sabemos que es porque system debería ir con S mayúscula. Aún hay un error, pero vamos a ejecutar de nuevo. Y nos dice, otra vez. Por ahora sí cambia un poco la cosa. Dice, java.io.printstream.print. Dice, no se encuentra ese tipo. O es un símbolo inválido porque no lo logra encontrar. Bien, esto quiere decir que printstream, que es la clase a la cual pertenece este atributo out, no tiene definido un método, en este caso, porque estamos usando un método que se llame print. Y nuevamente nos dice que el error está en la línea 14. Bien, nosotros ya sabemos que se debe llamar print o println, que es el nombre correcto. Vemos entonces cómo a la final es mucho más preferible utilizar las ayudas que nos da NetBeans cuando ponemos el cursor sobre el error específico o inclusive en la parte izquierda donde aparece el número de la línea para obtener más detalles del error. Pues quizás en la manera que nos lo muestra el compilador es un poco difícil de interpretar y quizás no nos dé tantos detalles como sí lo está haciendo NetBeans. Bien, ya tenemos entonces dos mecanismos, uno posiblemente más amigable que el otro, para detectar y resolver posibles errores comunes que van desde sintaxis a simplemente el uso de símbolos, clases, métodos, variables, etc. que no existen. Nos vemos.